Acá estamos nuevamente. Hicimos una pequeña pausa. Para ver si podíamos parar de reírnos. Bueno, Horacio, ¿de qué nos ibas a hablar hoy? Sí, hoy voy a charlar de los 7 principios que existe un libro que se llama el Kybalion, o Kybalion, que es un libro muy antiguo que hacen referencia desde el año distintos autores con distintas recopilaciones, desde el año 1400 a.C. aproximadamente. A partir de ahí se empieza a repetir distintos autores, donde establece una serie de principios muy interesantes. Leyes universales. Leyes universales, exactamente. Los principios de la verdad son 7. El que comprenda esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. ¿Qué significa eso? El templo, ¿qué es? Es nuestra propia conciencia, nuestra propia humanidad. Este es un texto muy antiguo que lógicamente era considerado un texto hermético, o sea, un texto cerrado. ¿Para qué? Para todas aquellas personas como nosotros, o como ustedes que nos están escuchando, que están empezando con el camino de la parte energética. La única diferencia, ¿cuál es? Que esto antes era para grupos cerrados. Ahora lo que nosotros queremos es que todo el mundo, y la mayor cantidad de gente, tenga todas las herramientas a su disposición para buscar ¿qué cosa? Buscar su autoconocimiento, su autoempoderamiento, y lograr de esa forma ser coherentes, como decíamos recién, y acordarse que estamos creando la realidad permanentemente. Voy a empezar a leer un poco los principios que postula el Kybalion y después lo vamos comentando, lo vamos charlando entre todos. Primer principio, el principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. ¿Qué significa esto? De que el todo, todo lo que nos rodea es mente única, ¿cierto? ¿Cómo podemos establecer este principio? Tanto los griegos como los romanos, como en China, como los mayas, siempre han usado distintos nombres para definir ¿qué cosa? La existencia de un orden universal. Un orden universal. O sea, el primer principio del mentalismo es todo es mente. El universo es mental. En distintos nombres las han llamado. Por ejemplo, los egipcios le llamaron Mat, los griegos Cosmos, en Roma universo mismo, que de ahí hereda la palabra, en India es el Dharma, ¿cierto? En China el Tao, y los mayas el Hunab-Ku. Todos para definir ¿qué cosa? La realidad. Fíjense cómo lo planteaban en distintas civilizaciones, el principio de que todo lo que nosotros tenemos alrededor nuestro lo creamos nosotros mismos. Sí, es interesante esto de que distintas culturas a través de los siglos y los milenios siempre trataron de buscar el sentido, ¿no? O sea, de buscar qué había atrás de lo que existía, de lo que veían, de lo que sucedía, y dándole distintos nombres llegan a la misma conclusión. Correcto. La segunda ley del Kybalion que presenta es la ley de correspondencia. Y esto es muy interesante porque da pie a mucho para charlar este programa y los próximos. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. O sea, esto lo habrán escuchado ustedes en forma popular, de que básicamente en la Tierra, lo que vivimos en esta realidad es una continuación, ni más ni menos, un espejo, un reflejo de lo que aparece en el campo energético. O sea... Sí, ahí están los distintos planos, ¿no? Correcto. Que para los humanos comúnmente nos cuesta tanto mirar más allá de lo que vemos, de lo que parece que vemos, que es, la realidad es esto que tengo acá delante de mis ojos y creemos que todo empieza y termina ahí. Correcto. Y no es así. No es así. Ahí es como dice Ariel, no es ver para creer, sino Creer para ver. Exacto. Creer para ver. Viste que te lo dejé El para que tercer lo digas vos, principio, porque es tu sí. frase. El tercer principio, la idea un poco es, vamos a listarlos, por decirlo así, un poquito rápido, después vamos a charlar. El tercer principio es el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿Qué es esto? Esto lo hemos dicho un montón de veces. La parte de energía que estamos charlando se caracteriza por la vibración. Elevar una vibración es cambiar la frecuencia para poder cambiar nuestra realidad. Después, cuarto principio, el principio de polaridad.
todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Qué lindo principio. Después lo vamos a desarrollar un poquito más. El quinto principio, que es una herramienta muy poderosa, es el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Nosotros, en los que estamos acá, creo que Claudio también fue, todos los que estamos fuimos cuando vino René May, que es una persona muy interesante, es una persona que tiene muchísima energía, es un sanador, tiene métodos para trabajo, métodos de curación. En este momento, bueno, viaja por todo el mundo, estuvo hace poco en Francia, estuvo en España, estuvo en Italia y en México, el lugar donde está radicado. Ustedes lo pueden ver un video por internet, Jim. ¿Qué es lo que dice René May? Se fue de México, está en México ahora. Está en México, en este momento está en México. ¿Qué es lo que dice René May? Se iba a ir, perdón. Se iba a ir de México. Sí, no, bueno, Sí, pero está en México. iba a venir a Argentina. Está en México. Lo que dice René May, que es, los mejores ejercicios es tratar de lograr ¿qué cosa? El ritmo. Entonces, sea por la respiración, sea en la meditación, sea en el seguimiento de las cosas que hago, es lograr ¿qué cosa? El ritmo es lograr una cadencia dentro de Es una ley que tengo que propio ser. aprender, porque todo lo que sube, baja, yo subí y no bajé. No, está hablando Vos tenés específicamente muy buen ritmo para la de la alimentación. comida, exactamente. Después, el sexto principio es el Pensé principio... que bailabas mal, que te referías a eso, pero esa parte le toca a Horacio, que no Sí. tiene ritmo. Sí, absolutamente. Sexto principio, el principio de la causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. ¿Qué le estamos diciendo nosotros en este momento? En vez de casualidad, que le decimos causalidad, que es justamente lo que dice, causa y efecto. Lo que vibramos es lo que causamos. Exactamente. O sea, tu mate frío, ¿qué causa? Que Claudia esté feliz. Y que yo no. El último principio de esto de listado, que después lo vamos a repetir muy rápido y entramos un poco a charlar entre todos, es el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. O sea, es el principio de existencia del masculino y femenino, que hay que también decir que es uno. Está compartido en todo, en lo que existe, es básicamente todo. Encontrar la armonía, justamente. en ese principio, como digamos, de tener todos los patitos en fila, es muy fundamental. importante. Entonces fundamental. voy a hacer una enumeración de los 7 principios. Atento porque después los vas a Las 7 repetir vos leyes. de memoria, Ariel. No, aparte Mariela conoce un montón, después vamos a empezar a charlar uno si queremos expandirlo o cambiamos de tema. Entonces, los 7 principios son: principio de mentalismo, el todo es mente, el universo es mental. 2, principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Principio de vibración, 3, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. 4, principio de la polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. 5, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. 6, principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. 7, principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Muy bueno. Estos son los 7 principios de leyes herméticas que están en el Kybalion, que es muy interesante
y que ha sido la base de todas las distintas filosofías de vida, llámese religiones, creencias o como ustedes quieran llamarle, desde 3000 años antes de Cristo el momento. Yo a mí me gustaría agregar algo. Bueno, como son las 7 leyes que leíste, y nada es casual, nada es casualidad, sino todo es casual, pues son 7 leyes, son 7 días de la semana, son los 7 colores del arco iris donde se forman todos los colores, los principales colores, son todos múltiplos de 7 y tenemos 7 sentidos, pues siempre conocemos 5. Y esto está bueno reconocerlo. Son los 7 los principales chakras. Y los sentidos, sobre todo, lo que más me gusta que uno sienta es que tenemos, bueno, el olfato, gustativo, la visión, bueno, los 5, no me acuerdo. O sea, tenemos los 5 El sentidos oído. básicos, a eso queremos llegar, Sí. que son, Exacto. ¿cuáles son? Y después tenemos el de la percepción A eso queríamos. y el de la emoción. O sea, son 7 sentidos que tenemos, no son 5. Y los principales son, el de la emoción es nuestro creador y la percepción es lo que percibimos. Siempre estamos sintiendo, percibiendo cosas que como nuestra razón las anula. Porque a veces digo, si hubiera hecho, yo sentía otra cosa, hice lo que pensé y no me fue bien. Nuestro sentido de la emoción, del chakra corazón, es nuestro GPS en la vida. Y tenemos que prestar atención a lo que sentimos y no a lo que creemos. Porque a veces ahí tenemos una distorsión interna que luchamos lo que yo siento con lo que pienso. Y así es uno cuando empieza a confiar en uno, en lo que siente, y no duda de uno, empieza a crear una realidad diferente, que la realidad de uno. Estoy en coherencia conmigo mismo en realidad. Esto solo quería aclarar que es muy simple y que no observamos. Sí, y recién dijiste distorsión y volví al tema que estábamos hablando en el bloque anterior. Vamos de la ahora a hacer unas dualidad. compras, después volvemos. Sí, sí, porque si larga Claudia no paramos No, hasta las 10 de la no, noche. no, no. Están malos, Pero justamente esa Malitos distorsión estamos hoy. es la enseñanza que venimos a experimentar. Entonces, no estemos luchando con eso, sino que aceptémoslo para poder unir. Y ahí vamos a poder empezar, ya empezaron a pelearse acá. O sea, bueno, Yo tengo frío, Claudia está él tiene hablando- calor, que se puede sacar el suéter. Claudia está hablando un poco de Decile, lo que es el Clau, principio decile. de polaridad. Todo es Ahora lo doble, reto. todo tiene dos polos, todo su par supuesto de semejantes y Sí, todos. ahora, estos principios o leyes están sumamente interconectados. Correcto. Si los hablamos o los queremos separar, no. No, nadie Están, separa. Justamente... Porque el colorario, se- todas las paradojas pueden reconciliarse. Todas las verdades son semiverdades. No me dejó, como siempre, no me dejó Es que- terminar. No, Es pero- momento Cazador, de integración, cazado. Ahí está. justamente. Pero justamente, pero lo dice el principio. Venimos, Lo dice el principio. No, sí, ya sé, pero lo que te quiero decir es que por ahí para el que nos está escuchando, que es algo que, bueno, por ahí nosotros lo venimos escuchando hace muchos años y leyendo y, digamos, buscando la práctica de todo esto, pero por ahí una persona que recién lo escucha y lo empieza a tomar como tiene sentido, que lo empezás a tratar de entender de una manera individual. Y es correcto. Y Pero después llega lo un vas, todo. Claro, porque en realidad... En el camino, uno va Vas- viendo de que va tomando partes, Sí. armando y termina siendo un todo. ¿Y a qué Sí. principio llegamos? ¿Quién dice que es un todo, que somos únicos? El primer principio. Que justamente cuando cuando lo enuncia justamente en el Kybalion, porque esto está hecho teóricamente por Tot el Atlante, investiguen un poco, es muy interesante Tot. la historia, que también el creador de la piedra esmeralda, la tabla esmeralda, donde está escrito esto, hace y este referencia nombre que nunca me sale, el primero. ¿Cómo es? Hermes Trimegisto. Hermes Hermes Trismegisto. Trismegisto. O sea, el nombre de Hermes Trismegisto, o que aparece en varias culturas, o todo el Atlante, es que lo que dicen más que todo en Egipto, como referencia. Toda era la representación, porque a mí me encanta la parte mitológica, porque son todos los arquetipos de las virtudes o no virtudes exaltadas. Entonces, Tot era la sabiduría, era Correcto. ese gran cerebro que acumulaba todo el conocimiento desde la antigüedad hasta el momento presente, ¿no?
Y ahí es donde parece que el principio número 1, que quizá es cuando empezamos a decir recién, era el que estaba un poquito más adelantado, que todo es mente, el universo es mental. ¿Qué significa con eso? Como dice Ariel, lo que pensamos... Lo creamos. Lo creamos. Muy bien, Correcto. estamos en equipo, yo que los 5. Correcto. Bueno, ¿qué nos querés comentar un poquito, Ariel, con tu experiencia de cómo podemos unificar estos 7 principios? Ni que idea. estábamos haciendo referencia. Si lo aplicas todo el tiempo, vamos. No, bueno. No, a ver, es más simple lo que uno cree, porque está bueno leerlo, está bueno tener conocimiento, pero también tenemos que observarnos y sentirnos y sobre todo es observar lo que está alrededor nuestro, que nunca observamos nada. O sea, alrededor nuestro hay, por más que no veamos, hay energías positivas, elementales, la madre naturaleza en un río, en un bosque, en un jardín. O sea, hay un montón de energías y no las observamos, no sentimos, no nos conectamos, porque si no estoy conectado conmigo mismo, o sea, me siento mi sentido de la emoción y la percepción, que es algo que tenemos totalmente bloqueados y como que desconocemos, o sea, no está en nuestro diccionario. Y a veces yo siento cosas, por ahí estoy solo en casa y empiezo a sentir presencias, y a veces generalmente la gente se asusta, le tiene miedo a lo desconocido, porque en realidad es algo que uno no puede, fuera de la razón, no puede entender que existan otras energías. Y como es la telepatía, a veces una persona está pensando en un amigo y el amigo al rato lo llama. Es una conexión que existe, que bueno, hoy lamentablemente por todos los medios de los celulares y en el medio por ahí uno no ve la conexión de un celular al otro, pero está en el aire esa radiación y a veces nos perjudica también. Sí. Lo que me parece que muchas veces a la gente le pasa es que o nos pasa o alguien te comenta algo con respecto a lo que decías recién, bueno, te da miedo. Bueno, justamente con estas leyes nos damos cuenta que también atraemos, si nos da miedo, qué es lo que vamos a estar atrayendo. Y también hay que saber que todo es energía y la energía tiene distintas vibraciones, tiene distintas graduaciones, y ahí también hay un tema que me parece que es importante tomar conciencia, qué es lo que vamos a atraer con nuestras creencias. Y el miedo, que además desde hace siglos todo se infunde por miedo, el pecado, el tener cuidado, el no hagas esto y lo otro. Entonces estamos como con esa energía de muy baja vibración del miedo, que nos hace muchas veces no conectarnos, porque nos da miedo con qué nos vamos a conectar. Sí, y a ver, si yo tengo miedo estoy creando energías nos vamos negativas. A conectar con eso, con esas Claro. energías de baja ¿Y vibración. qué atraigo? O sea, la ley de atracción. Atracción. ¿Qué estoy atrayendo? Negativo. Más energías negativas. Y vivimos, Energías de baja vibración. y algo sí. que no le va a gustar que diga a las chicas, pero es cuando miramos novelas, todo es drama. ¿Qué nos atrae a nosotros? El ¿Vos drama. mirás novelas? No, Ah, pero No, Yo cuando tampoco miro era, tampoco. novelas. pero cuando era chiquito mi mamá miraba y todo drama, todo muerte, todo suspenso, y la verdad que ¿qué vibramos? O sea, ¿qué miramos la televisión y qué miramos siempre? Nunca vemos una película, excepto Him, que tiene un final feliz. Bueno, es un documental. hay algunas que tienen finales felices. El tema es que buscamos. O sea, porque si yo de golpe pongo la tele y me quedo mirando 5 noticieros seguidos, Ah, no. ahí, fuiste. bueno... No. Está eh, llamando toda esa vibración ¿Tenés baja. hambre, Claudia? Sí, de a con dos, los de a dos Estoy de a bizcochitos. dos. Pero porque- Está en la dualidad. Claro. ¿Cuál es? Pero porque como es arriba es abajo, tiene Ahí está. uno Bueno. arriba, otro abajo. Afuera, adentro. Habla, Pau. Claro, el punto es, si todo lo que vemos en un noticiero no es la realidad, pero ¿qué es la realidad? La realidad es algo tan grande que a veces no podemos abarcar en toda su dimensión para captarla, comprenderla y aprenderla, ¿no? Hacerla nuestra. La realidad es lo que creamos Claro. con el pensamiento. Entonces, si vos estás conectada con un programa
o algo, lo que sea, o un libro, donde se está vibrando una determinada Cuidado que energía. se ahoga con el Se va a bizcocho. atragantar. Ni comiendo, Bizcocho. ni comiendo Está para hablar. El bizcocho no para de hablar, por favor. Yo dije, ¿Cómo hace? ¿Qué don que Es tiene? La impresionante, verdad, es tiene un don. impresionante. Estaba tragando el bizcocho y estaba hablando. Yo digo, bueno, qué la feliz. Es que en oportunidad mi nuestra de casa no hablar. me dejan hablar de este tipo de cosas, me hacen callar en 2 minutos. Bueno, entonces Bueno. viene acá a saturarnos. Bueno, no abro más. No, hay un dato muy interesante que voy a tomar las palabras que está hablando tanto Claudia como Paula, y después lo dejo también a Ariel para que lo desarrollemos un poquito. Es que tenemos que saber que nuestro cerebro, o sea, la cantidad de información que llega y la cantidad de información que procesa, y en base a eso hace decisiones. Nuestro cerebro tiene una capacidad de solamente adquirir aproximadamente, tomar 1000 decisiones por segundo. Tenemos O sea, que ver qué cerebro también. No, no, no. Eso es no, sí. Tenemos 2 Y cerebros. después, estamos hablando del el tradicional. el tradicional. Pero ¿cuánto es la cantidad de información que está llegando? Son 2 millones. O sea, la Más cantidad... de información epigenética que trae. No, está bien. No, está ¿Mala eso- qué? La información anterior Información previa de otra vida. epigenética. Está bien. ¿Quieres otra galletita? Es increíble, chicos. O sea, hay que andar como los chicos acá. Sí. Entonces estamos diciendo que está entrando 2 millones de información, 2 millones de datos por segundo, que son variables, que son más que datos. es como que Y nuestro CPU no alcanza a procesar. Entonces, ¿qué hace? Se acostumbra. Entonces, Horrible, toma gracias. la información que está acostumbrada y en base a eso hace una salida determinada. Y ahí aparecen los famosos conceptos de estructuras mentales, diagnósticos, los famosos mensajes que yo estoy acostumbrado, porque encasillan en modelos. O sea, como no puede procesar esas 2 millones de datos que está ingresando en el cerebro, entonces, ¿qué dice? Toma determinada información y descarta la otra. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que tenemos que... Entonces, esas son las respuestas automáticas. Vivir en modo automático. En modo automático. ¿Qué significa vivir en modo automático? ¿Qué significa vivir en la Matrix? Vivir encerrado. ¿Con qué? Con los mismos parámetros, con la misma historia, con los mismos antecedentes de nuestros antepasados, que hacía referencia a Claudia. Y vamos repitiendo. Claro, Y siempre repetimos y son- repetimos. son ¿Por dos qué? Y ciclos porque lo repetitivos. hemos acostumbrado a nuestro cerebro que sobre 2 millones de datos toma, y fíjense que a veces toma las cosas quizás las menos importantes. En vez de tomar la fragancia de una flor, o el sol, o la imagen de una montaña, o sea, en el tema de cuando uno se libera, empezamos a tomar qué nos responde mi vecino, qué pasa con mi jefe. Fíjense, nos circunscribimos, estoy tirando 2 o 3 ejemplos, y de eso hay cientos, porque realmente procesamos 1000 informaciones, sacamos 1000 datos en claro, 1000 sentencias en claro en nuestro cerebro por segundo. Son muchas, pero perdemos muchísima otra información que es relevante. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos de vacaciones? Nos relajamos. Y es increíble cómo empezamos a asimilar todo el medio ambiente. ¿Por qué? Porque simplemente, empezamos a descargar nuestro cerebro de las cosas secundarias. Y aunque ustedes no lo crean, el trabajo diario es secundario. ¿Qué es lo primero que tendríamos que poner en nuestra lista de vida? Las cosas que disfrutamos. Disfrutar, disfrutar, disfrutar. Es la palabra que tendríamos que acostumbrarnos. Sin embargo, ¿qué hacemos? Le quitamos prioridad a esto. Y nuestro cerebro se acomoda en base a esa estructura. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos así, Claudia puede comer tranquila. Cold enough to chill my bones. It feels like I don't